envejecimiento va en ascenso comparado con los nacimientos. Y a ver, siguiente. El segundo gráfico muestra el adulto mayor y el estado civil de los mismos. Vemos aquí que, bueno, que el 53,5% están casados. Esto influye de manera favorable dentro de los factores medidos tanto del adulto mayor. Vemos que tenemos un 17,8% que solo son viudos y, bueno, el 28,5%, como vemos aquí, que están solteros. Siguiente. La otra gráfica, bueno, la dispensarización. Como vemos todos aquí, tenemos que la mayor cantidad de nuestra población estudiada está dentro del grupo 3, con el mayor porcentaje, un 70,7%. No tanto así en el grupo 4, que solo tenemos un porcentaje mínimo, aunque bueno, también contamos con adultos mayores dentro del mismo y bueno, un 10,7% dentro del grupo 2. Mencionar que aquí entre las principales enfermedades se encontraba la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares y bueno, el asma bronquial, que también influía en algunas de esas. Siguientes. Bueno, entre los ingresos económicos, hablar aquí que bueno, el área estudiada es un área donde generalmente se mueve muchas casas de alquileres, de rentas, familiares que están en el exterior y ayudan económicamente a estos ancianos, a estos adultos mayores, disculpen. Donde vemos que estaban satisfechos el 55,3%, un gran por ciento de los adultos mayores, respondiendo a lo que ya anteriormente le había explicado. De ellos, solo un 8,9% son regulares y bueno, una insatisfacción, 35,7%, que es considerable también por las situaciones y las pensiones, que son mínimas según ellos refieren que reciben y no reciben apoyo ni ayuda de familiares. Siguiente. Bueno, entre las condiciones higiénicas de la vivienda, a pesar de que es una zona de penetración del mar, porque ahí en la zona influye la penetración del mar, vemos que un buen porcentaje es de buenas construcciones, con buena situación higiénica sanitaria. De ellos solo el 11% tiene unas malas construcciones de la vivienda, pero bueno, todo es producto a la salinidad la salitre del mar, que cuando penetra van destruyendo las rejas, las paredes y demás, y estos ancianos se viven solos, sin apoyo familiar, y por eso aún no han podido mejorar su situación de vivienda. Siguiente. El próximo gráfico muestra la actividad física. Contamos con un parque cerca de la población estudiada, donde es el Parque Villalón, donde los ancianos, bueno, realizan diferentes actividades físicas. Vemos que un mínimo por ciento de ellos son los que solo realizan actividades domésticas y bueno, los demás que no realizan ninguna. Siguiente. Bueno, dentro de la convivencia familiar vemos que el mayor porcentaje vive con su cónyuge, el 37,5%, el 31% vive con sus hijos, el 16% que vive solo y el 8,3% que vive con cónyuge y su hijo. Aquí también podemos ver cómo influye dentro de estos factores que se estuvieron midiendo en la población, cómo la gran cantidad vive con su cónyuge y con sus hijos, que quiere decir que no viven solos. Eso también influye de manera favorable en los aspectos. Siguiente. Bueno, a modo de conclusión, podemos llegar que el porcentaje de los adultos mayores que estaban presentes entre los 60 y 70 años, que la mayoría de ellos estaban casados, que predominó el grupo 3, teniendo buenos ingresos económicos, que mostró un entorno ambiental limpio, con gran número de ellos realizaban la práctica del ejercicio físico y la mayor parte convivían con sus familiares. Siguiente. Bueno, dentro de las recomendaciones, continuar estimulando la incorporación del adulto mayor a los círculos de abuelos, al tai chi u otros tipos de ejercicios físicos, así como actividades de esparcimiento para mejorar y actuar sobre las principales factores medidos y biopsicosociales dentro del adulto mayor. Ya. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor. Al final de la sesión, por favor, pasen a recoger su certificado de participación. Ahora continuamos y les voy a pedir que se ajusten al tiempo porque estamos un poquito atrasaditos, a los 10 minutos que... Continuamos con características biopsicosociales de adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar, de
del doctor Suniel Johnson Valenciano. Sí, buenos días. Doctor Suniel Johnson Valenciano, de la provincia de Santiago de Cuba, y el resto de los autores, y le presentamos la investigación titulada Características biopsicosociales de adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar. Quisiéramos comenzar con la frase de nuestro comandante en jefe que dice que lo que importa no es solo que las personas vivan muchos años, sino que vivan bien, que se sientan bien, que se sientan saludables, que se sientan atendidos, que se sientan seguros y que se sientan dignos. Entonces, con esta frase de nuestro comandante en jefe y desde el inicio de nuestro congreso, que hemos estado participando en varias sesiones y que en la sesión anterior también se habló de elementos relacionados con la atención al adulto mayor, nuestro país que como parte del mundo y también de América Latina y del Caribe se encuentra en una situación de proceso continuo de envejecimiento poblacional, nos dimos a la tarea de realizar esta investigación. Por favor, la siguiente. El envejecimiento es un proceso natural, biológico, como bien todos sabemos, que comienza desde el nacimiento y que tiene varios procesos fisiológicos que dan al paso en el desarrollo de la vida hasta el momento de la muerte. Próximo. El envejecimiento poblacional, como bien ya les mencionábamos, en nuestro país está siendo uno de los elementos sociodemográficos que se han estado analizando y que en estos momentos cobra vital importancia producto al envejecimiento poblacional, a la disminución de la natalidad y estos elementos que se han abordado durante estos días. El incremento de la cantidad de adultos mayores en nuestra sociedad hace que nuestro país y nuestro sistema de salud pública tome un actuar constante y sistemático en las actividades de la atención a este grupo etario, producto a que el 70% de la población de nuestro país se estima que en el 2030 sea adulto mayor. Por eso es importante la realización de una atención diferenciada desde este punto. En nuestro trabajo en el área de salud del Policlínico Docente Ramón López Peña, el índice de Roset al terminar el año 2019, el año 2020 se encontraba en un 19.4%. Además de que nos llamaba la atención cada uno de estos elementos, por lo cual nos dimos a la tarea, la próxima. Como problema científico nos planteamos cuáles serán las características biopsicosociales de los adultos mayores víctimas de violencia en el consultorio número 17 del Policlínico Docente Ramón López Peña. ¿Por qué? Porque es una población que tenía un consultorio de una población de 718 pacientes, pero de esos 718 pacientes, 175 eran adultos mayores. Y en esta población, la mayoría de estos adultos mayores vivían solos o se encontraban en situación de vulnerabilidad al momento que nos surge la interrogante. Por lo cual nos dimos como objetivo describir las principales características biopsicosociales de estos adultos mayores víctimas de maltrato en el periodo comprendido desde septiembre del 2021 a abril del 2022. El diseño metodológico se realizó un estudio observacional descriptivo transversal donde el universo estuvo constituido por 191 adultos mayores de 60 años y la muestra conformada por 53 adultos mayores de este mismo grupo etario. El diseño metodológico, todo lo relacionado a este tipo de estudio, y entre los principales resultados podemos decir que del total de adultos mayores, el 45.3% se encontraba en el grupo de 70 a 79 años. La próxima. Acá podemos, en el gráfico número 1, evidenciamos que solamente el 26% de estos adultos mayores era del sexo masculino, predominando el sexo femenino. La distribución de los adultos mayores según estado civil. Podemos evidenciar acá que el 58.5% de los adultos mayores se encontraba sin vínculo conyugal, como bien mencionábamos anteriormente en nuestra intervención, y que corresponde también a estudios realizados en otras partes de nuestro país y en el continente.
Con relación al tipo de familia, podemos decir que el 50.9% de las familias era grande y que con relación al test de funcionabilidad familiar que tanto se aplica en la atención primaria de salud y que en estos momentos reviste una importancia vital dentro del programa de atención al adulto mayor, el 66% de estos adultos se encontraba en un contexto de familias disfuncionales. En la tabla número 3 podemos evidenciar la distribución de los adultos mayores con maltrato infantil con relación a los antecedentes de antecedentes patológicos personales. Podemos ver acá que el 84.9% de estos adultos mayores tenía el antecedente, valga la redundancia, de padecer hipertensión arterial, el 20.8% en algún momento de la vida tuvo algún accidente cerebrovascular y el 17.7% se encontraba en alguna condición de discapacidad. Como bien sabemos, la discapacidad asociada al adulto mayor en estos momentos también reviste una importancia vital, a partir también de todas las acciones que ha estado implementando nuestro país a la atención de este grupo y también todo lo relacionado con las discapacidades. En la tabla número 4 evidenciamos los adultos mayores según el tipo de maltrato y comisor principal que le ejecuta. Y aunque podemos ver acá que el 66.7% de los maltratos fueron recibidos por los cónyuges, es válido resaltar que cuando hablamos de maltrato no solamente hablamos del maltrato físico, sino también del maltrato psicológico y del maltrato económico, al cual están siendo sometidos hoy estos adultos mayores en nuestra sociedad y que de una forma u otra nosotros como médicos de la comunidad debemos también ser capaces de identificarlo. La gráfica número 2 ejemplifica a los adultos mayores según el tipo de maltrato y como bien le mencionaba, el mayor número de maltrato, aunque continúa coincidiendo con la bibliografía internacional que es el maltrato físico, podemos ver ahí que está el maltrato psicológico, las negligencias y el maltrato financiero. Todos sabemos que nuestros adultos mayores cuentan hoy con una remuneración por los años vividos y que de una forma u otra las familias se apoderan de este ingreso económico y de una forma u otra también constituye un método de maltrato cuando esta familia que se apodera de un medio que verdaderamente no le pertenece ejecuta acciones para lidiar con el trabajo con los individuos. El gráfico número 3 evidencia los adultos mayores según comisores principales. Y aquí, aunque veíamos en el primer gráfico que el 66% de los adultos mayores no se encontraban en un estado, no se encontraban casados, podemos ver aquí que el mayor número de los maltratos que recibieron estos adultos mayores estuvo evidenciado por sus cónyuges. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos casos son los que permanecen mayor tiempo en el hogar con ellos, seguido de los hijos. Próximo. A manera de conclusión podemos referir que las manifestaciones de maltrato contra los adultos mayores son frecuentes, fundamentalmente las psicológicas, por negligencias y económicas, siendo más frecuentes en las mujeres y después de los 70 años de edad, donde las enfermedades asociadas, como bien mencionaba, estaban relacionadas con la dependencia o la discapacidad que puede generar las ocurrencias de actos violentos, muchas veces de forma inconsciente. La disfuncionabilidad familiar y las familias numerosas también favorecen la violencia intrafamiliar contra este grupo poblacional. Y a manera de recomendación, continuar realizando estudios de intervención. A partir de la realización de este estudio, propusimos la realización de un estudio de intervención educativa para continuar desarrollando acciones dentro del consultorio, producto a cada uno de los elementos mencionados. Muchas gracias. Muy interesante el trabajo del doctor Johnson. Le damos las gracias y continuamos con programa educativo sobre síndrome de fragilidad en el adulto mayor, de la doctora Rosa Giselle Ramos Mederos.
reiterar los buenos días. El tema de nuestro trabajo, programa educativo sobre síndrome de fragilidad en el adulto mayor. Yo recuerdo hace 3 años cuando empezó el programa, las personas me cuestionaban, ¿no?, de cierta forma, ¿por qué adulto mayor? Y es que yo decía, bueno, es que el envejecimiento poblacional ha estado presente en todas las etapas del desarrollo de la humanidad, desde el comienzo de la vida misma. En el antiguo Imperio Romano se consideraba como viejo las personas de 20 años, 5 años después la población moría, es decir, en el antiguo Imperio Romano la población moría a causa de enfermedades infecciosas. Pero el envejecimiento actualmente tiene manifestaciones y características que no se habían visto en ninguna etapa del desarrollo de la humanidad, originando a su paso necesidades económicas, sociales, culturales, con énfasis en las necesidades sociosanitarias que llevan consigo que los recursos para llevar a cabo el mantenimiento del bienestar en las personas mayores se vuelvan de una necesidad primordial. Siguiente. Datos demográficos de la Organización Mundial de la Salud arrojan que el número de personas mayores aumentó en la década del 50 de 400 millones a la década del 90 en 700 millones. Durante el año 2021 se estima que la población de adultos mayores fue de 747 millones y se prevé que para el año 2025 esta población de adultos mayores, es decir, de ancianos, aumenta a los 1.200 millones. Y como muestra la gráfica, la imagen, que para el año 2059 el número de adultos mayores esté en los 2.000 millones. Sí. Cuba no está exenta de este envejecimiento poblacional, pues según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, muestra que al finalizar el año 2022 los adultos mayores en Cuba representaban un 22.3% del total de la población. Y desde el punto de vista territorial se consideraba como las provincias más envejecidas Villa Clara con un índice de envejecimiento de 25.3% y La Habana con un índice de 23.7%. En Santiago de Cuba, según el anuario estadístico del mismo año, se evidenció que el número de adultos mayores representaba un 20.9% del total de la población. Detallando el municipio montañoso de Tercer Frente, el municipio donde se realiza el programa educativo, al finalizar el año 2022 se contaba con 5.399 adultos mayores del total de la población. Pero asociado a envejecimiento surgen en la década de los 60 y 70 del pasado siglo los términos de fragilidad y anciano frágil. La fragilidad es producida por una declinación acumulativa de las funciones fisiológicas del organismo, función cognitiva, función de respuesta, funciones cardiovasculares y demás funciones que provocan que el anciano frágil se vuelva más vulnerable, con mayor riesgo de caída, hospitalización, institucionalización y muerte, lo que trae consigo la importancia del conocimiento para todos los profesionales de la salud, no solo para los profesionales, sino para los cuidadores formales e informales, que están conviviendo con el adulto mayor, conviviendo con el anciano en la comunidad, sobre el conocimiento del síndrome de fragilidad. Por lo que nos planteamos el siguiente problema científico: el exiguo conocimiento del síndrome de fragilidad en adultos mayores atendidos en el consultorio médico de la comunidad de Pedregoso, Tercer Frente, en el periodo comprendido de octubre del 2020 a junio del 2023. Con el objetivo de modificar los conocimientos sobre el síndrome de fragilidad en los adultos mayores pertenecientes al consultorio médico de la familia de la comunidad Pedregoso, área de salud Cruce de los Baños, municipio Tercer Frente, en el periodo antes mencionado. Para llevar a cabo este objetivo se realizó el diseño metodológico estuvo constituido por una intervención educativa que se llevó a cabo en 3 etapas: una etapa diagnóstica, etapa de intervención propiamente dicha y la etapa de evaluación. Un universo formado por 256 adultos mayores, que es el total de adultos mayores que existen en la comunidad, y la muestra seleccionada con 43 pacientes. Para ello se realizaron 5 encuentros, se dividió la muestra en 2 subgrupos y se llevaron a cabo 5 encuentros los días martes y jueves de cada mes. Siguiente. En la discusión de los principales resultados, como muestra la tabla 1, podemos ver que el mayor porciento se encuentra entre los grupos de edades comprendidos de 60 a 65 años con un 53.48%, lo que coincide con otras investigaciones realizadas que muestran el mayor grupo etario
entre los 60 a 70 años de edad, lo que nos es una ventaja en nuestra intervención, pues permite un mayor lapso de tiempo para trabajar con esos adultos mayores, para que los adultos mayores trabajen sobre esos factores de riesgo. Y entre el sexo que predominó fue el sexo femenino, con un 58.3% del total de la muestra estudiada, lo cual también coincide con otras bibliografías donde se evidencia que somos precisamente las mujeres las que tenemos mayor riesgo de fragilidad, ¿no? Siguiente. La tabla número 2, que muestra los pacientes adultos mayores según el nivel de conocimiento sobre el síndrome de fragilidad, podemos observar que antes de la intervención existía un predominio inadecuado de conocimientos en 41 individuos, representando un 95.34%, situación que luego de realizar la intervención se cambió, pues existió un predominio adecuado en 42 pacientes para un 97.6%, lo cual evidencia la eficacia del método educativo empleado. Siguiente. La siguiente tabla muestra la distribución, ¿no?, de los pacientes adultos mayores según nivel de conocimiento sobre factores de riesgo del síndrome de la fragilidad. Podemos ver que antes de realizar la intervención existió un predominio inadecuado en 81.4 pacientes, situación que se revirtió luego de realizar la intervención educativa, pues existió un predominio adecuado en 37 pacientes que mostraba un 86% del total de la población. Siguiente. La tabla número 5, que muestra los conocimientos sobre la prevención de la fragilidad en el adulto mayor. Podemos ver que antes de realizar la intervención existió un predominio de los conocimientos inadecuados en 83.7 pacientes y luego de realizar la intervención esta situación se revirtió totalmente, pues existió un predominio adecuado en un 90.7% del total de la muestra estudiada. A modo de conclusión, podemos determinar que la intervención educativa realizada fue efectiva, pues en gran porciento de la muestra estudiada se logró que los adultos mayores se apropiaran de los conocimientos y se logró revertir la situación que existió antes de realizar la intervención. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia titulada Comportamiento de deterioro cognitivo leve en adultos mayores del municipio Bauta, de la doctora Tania Gómez Ríos. Buenos días, doctora Tania Gómez Ríos del Policlínico Pedro Esperón Álvarez, municipio Bauta, provincia de Artemisa. Hoy estamos representando un proyecto realizado por 6 doctoras, liderado por la doctora Viviana Pérez Fernández, con el título Comportamiento de deterioro cognitivo leve en adultos mayores del municipio Bauta. Próximo. El aumento de la Organización Mundial de la Salud afirma que la demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas y que cada año va a ir aumentando aproximadamente en 10 millones más. 66 millones de personas para el 2030 padecerán de demencia y 115 millones para el 2050. Los síntomas geriátricos modernos representan un reto para la medicina mundial que conlleva en muchos casos situaciones de prediscapacidad. Y dentro de estos síndromes geriátricos se encuentra la disfunción o el deterioro cognitivo leve, que es la fase intermedia entre el deterioro cognitivo fisiológico y la demencia. Próximo. El objetivo general de nuestro trabajo es describir el comportamiento del deterioro cognitivo leve en los adultos mayores de 2 consultorios de médicos de familia de nuestro municipio durante el periodo comprendido entre agosto y noviembre del año 2022. Próximo. El método que nosotros usamos fue un estudio descriptivo retrospectivo de corte transversal con un enfoque mixto. Esto que estamos presentando hoy es un segundo corte de este proyecto de investigación que lo comenzamos en julio del año 2022 y debemos culminarlo en mayo del año 2024. El universo que utilizamos fueron 240 pacientes y este corte se va a realizar con una muestra de 77 pacientes.
Los criterios que nosotros incluimos en nuestro trabajo fueron a todos aquellas personas mayores de 60 años y que tuvieran la disposición de participar en nuestro estudio, y excluimos dentro de estas personas a aquellas personas que tuvieran algún tipo de dificultad, como un Parkinson, que no le permitiera realizar el instrumento que nosotros le aplicamos. También a pacientes que previamente ya tuvieran el diagnóstico de demencia o de deterioro cognitivo leve, y a pacientes que tuvieran algún tipo de retraso mental. Por supuesto, aplicamos a nivel de ética el consentimiento informado para todos estos pacientes y utilizamos 2 instrumentos: una entrevista clínica previamente validada y la escala Montreal Cognitive Assessment, que es más conocida como MOCA. Próximo. Aquí le presentamos la escala, o sea, el MOCA, que fue uno de los instrumentos que nosotros aplicamos a nuestros pacientes, y bueno, algunas fotos de nosotros en la realización de este instrumento con los pacientes. Próximo. Entonces aquí vemos en la primera, vamos a comenzar con los resultados. En el gráfico 1 vamos a observar, apenas no se ve allá, vamos a observar en la distribución según el sexo, que predominó el sexo femenino con un 67.53%, y según la edad predominó el grupo etario de 70 a 79 años. Próximo. En cuanto a la distribución según el color de la piel, en nuestra muestra predominaron las personas blancas para un 81,82%, y según el estado civil predominaron los pacientes casados. Próximo. En cuanto a la escolaridad, nos predominó el nivel preuniversitario, y según el estado laboral, los pacientes que se encontraban jubilados. Próximo. Estudios que nosotros vimos, por ejemplo, estudios en Holguín relacionados con el deterioro de las funciones cognitivas, afirman que la mayoría de los pacientes en su estudio fueron entre 75 y 79 años, coincidiendo con nuestro estudio, predominando en ellos el sexo femenino y el nivel primario. Casi todos los estudios que nosotros revisamos, casi los niveles, bajos nivel, o sea, nivel de escolaridad bajo, predominaron en la demencia. Sin embargo, hasta en la muestra de nosotros no ocurrió así. En esta gráfica vamos a observar la distribución de acuerdo a las enfermedades crónicas que estos pacientes padecían, predominando en nuestra muestra la hipertensión arterial. Y según las características del sueño, nuestros pacientes, la mayoría de ellos, no tenían dificultades para dormir. Los que presentaron dificultades para dormir generalmente predominaba el insomnio predomincional y el insomnio mixto. Sáenz et al. De 2022 identificó como enfermedades asociadas a la demencia y al deterioro cognitivo con mayor frecuencia la diabetes mellito. No ocurrió así en nuestro estudio, que nos predominó la hipertensión arterial. Aunque en otras literaturas que hemos revisado, la hipertensión arterial tiene un mayor riesgo de demencia vascular, seguido de demencia mixta, y la diabetes mellito se asocia más a la demencia por Alzheimer. Hay otros factores como Rojas, Cepeda et al. En el 2021 que identifica como factores de riesgo relacionados con el deterioro de las funciones cognitivas las edades entre 65 y 74 años. O sea que eso más bien es más o menos todos los estudios parecidos. Una escolaridad media, y sí, en este estudio la hipertensión arterial fue predominio para ellos, y el bajo nivel educacional sí, para casi todos los estudios que nosotros revisamos. Próximo. Aquí, distribución según la presencia de familiares con demencia. El 75% de la muestra estudiada no tenían familiares con demencia. Sin embargo, en los que sí tenían familiares con demencia, predominó la demencia por parte de materna, o sea, de la mamá. Próximo. La distribución de presencia de dificultades con la memoria. La mayoría de nuestros pacientes nos plantearon que no tenían dificultades con la memoria en un 57.14% de los casos. Y los que sí plantearon que tenían dificultades con la memoria
fue interesante saber que hacía más de un año que estaban presentando estas dificultades la mayoría. Próximo. Esto es un gráfico interesante, que es la relación o la distribución del consumo de benzodiazepina, porque nuestros adultos mayores, generalmente por el tema insomnio, son muy consumidores de benzodiazepina. En nuestro estudio, fíjense que un 48% eran consumidores de benzodiazepina y de la mayor cantidad de alprazolam, que todos saben que es un psicofármaco bien dependiente. Próximo. En cuanto a la realización del ejercicio físico, nosotros cogimos 2 consultorios, aparte que por la cantidad de ancianos que tenían, y sí estaban funcionando sus círculos de abuelo en estos 2 consultorios, comprobamos esto. Sin embargo, la mayoría de los ancianos no estaban participando en esos círculos de abuelos. Sin embargo, en su juventud, en su adultez, sí realizaban ejercicio físico. Próximo. De acuerdo a los hábitos tóxicos que sí tienen alta relación con la demencia y el deterioro cognitivo leve, en nuestro estudio encontramos que predomina el consumo de café en el 68,83%, fíjense, relacionado con el insomnio, consumo de benzodiazepina, y muchos toman café. Próximo. Ahora, la distribución según los puntos de corte en el material cognitivo en el MOCA. Nosotros dimos por varios estudios que nosotros realizamos y nos apoyamos generalmente por lo que se hace en Latinoamérica, y nosotros hicimos corte normal, demencia hasta 14 puntos, de 14 puntos a 21 puntos el deterioro cognitivo leve, y mayor de 21 puntos lo calificamos como normal. Y nos dio el resultado que el 20,08% de nuestra muestra tuvo deterioro cognitivo leve sin afectación cognitiva, el 70,3%, y con demencia el 7,7% de la muestra. Próximo. En conclusiones, en el segundo corte del proyecto, predominaron las ancianas en la 7ª década de la vida con hábitos tóxicos y enfermedades, sin afectación cognitiva en más de la mitad de la muestra. La 1/5 parte presentó deterioro cognitivo leve y menos de la 10ª parte fue diagnosticada con demencia. Próxima. Aquí hacemos un corte porque recuerden que esto es un proyecto, ya nosotros estamos en el tercer corte. Este tercer corte lo vamos a presentar próximamente, y ya le quise traer los resultados del tercer corte. Próxima. El tercer corte lo vamos a presentar ahora en Senator 2023. Este segundo corte está publicado ya en Senator 2022 y es una publicación que ya está hecha. Muchas gracias, y están también nuestras compañeras que nos participaron en el trabajo. Muchas gracias, doctora Tania. Ahora tenemos 5 minutos para hacer un debate por los que quieran hacerle una pregunta o una observación a los ponentes de estos interesantes trabajos. Levante. Comentario sobre... ¿No? Bueno. De la doctora Ibe Ramírez Acosta, el trabajo trastornos de memoria y asociaciones de riesgo en personas mayores. Durante la pandemia de COVID-19, Policlínico Docente Playa 2020-2021. Bueno, buenos días. Aclaro, soy licenciada en infectología, bueno, y máster en síndrome demencial. Bueno, trabajo en el Policlínico Docente de Playa de aquí de La Habana. Bueno,
trastornos de memoria y asociaciones de riesgo en personas mayores durante la pandemia COVID-19 en el Policlínico Docente de Playa. La próxima. Como ya saben, bueno, el envejecimiento en Cuba, principal problema demográfico, pandemia, aislamiento social, causa de estrés en el adulto mayor, en fin. Y entonces nos dimos a la tarea porque luego de la pandemia y la COVID, vimos que en las consultas que se hicieron en el Policlínico, muchas personas empezaron a referir estos problemas de memoria. Entonces, bueno, como vemos, trastornos de memoria fueron unos elementos a definir en este nuevo contexto y sus asociaciones de riesgo. La próxima. Que lo hicimos, bueno, esta población fue específicamente en el consultorio número 17. La próxima. Esto, como vimos, entonces, bueno, el problema científico. ¿Cómo han repercutido los trastornos de memoria y asociaciones de riesgo en las personas mayores durante la pandemia pertenecientes al consultorio 17 del Policlínico Docente Playa? La próxima. Y bueno, como objetivo general, determinar la prevalencia de los trastornos de memoria y asociaciones de riesgo en personas mayores durante la pandemia en el Policlínico nuestro. ¿Sigue? Los objetivos específicos eran describir la prevalencia de estos trastornos de memoria según los grupos de edad, de sexo y nivel educacional en las personas estudiadas. También a identificar asociaciones de riesgo, trastornos de memoria en personas mayores. Y también algo muy importante que sí nos llamó mucho la atención fue identificar la relación entre resiliencia y trastornos de memoria en las personas estudiadas. ¿Vamos? La próxima. El diseño investigativo, bueno, misión de desarrollo, se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal en el consultorio. Bueno, siga. La próxima. Con un universo de 912 personas y bueno, pero realmente la muestra, bueno, fueron de 100 individuos. Vamos. La próxima. Grupos de edad, de sexo, nivel educacional, modificación del estilo de vida en general, la resiliencia, algo muy importante. Siga. Siga, siga. Y bueno, nada, eso aquí vimos que en las edades de 60 a 64 años fue donde más hubo personas que refirieron los trastornos de memoria. La próxima. El sexo femenino, como siempre, también como tenemos tantas sobrecargas en las casas, fueron también los que más refirieron trastornos de memoria. El próximo. También vimos que los grupos... bueno, la próxima, porque ya no, la próxima, disculpen, la próxima, la resiliencia, ajá. Vimos aquí que había las personas con trastornos de memoria, que tenían trastornos de memoria, eran las personas que tenían menos resiliencia ante las cosas de la vida, ante todos estos problemas que pasamos. Esos fueron los que más refirieron trastornos de memoria. Sin embargo, los que tenían otra actitud más positiva, tenían otra perspectiva, pues eso no refirieron tantos trastornos de memoria. La próxima. Entonces, bueno, igual que fue lo que más se vio, los sentimientos de soledad, ¿cómo se llama? La modificación del estilo de vida que pasó, lo que pasó en la COVID, que entonces muchas personas estaban en las casas, y también el problema también tenía que ver un poco de los problemas de la educación. Siga, la próxima. A ver, bueno, para concluir, la mayor prevalencia de los trastornos de memoria referidas resultó en el grupo de 65 a 69 años de edad, con un grado inferior del 9º grado. Las asociaciones de riesgo de trastornos de memoria identificadas fueron los problemas del sueño, sentimientos de soledad, modificaciones del estilo de vida, disminución de consumo de frutas y verduras en ese momento. También muchos tenían hábitos de consumo de alcohol, hábitos de fumar, y como ya les dije ahorita, las personas con menor resiliencia refirieron más dificultades en la memoria que aquellas menos resilientes. Siga la próxima. Y bueno, nada, en este momento estamos haciendo un estudio en mi policlínico, que tenemos un proyecto multidominios donde estamos trabajando con adultos mayores específicamente en estos problemas de los riesgos de deterioro cognitivo leve, que estamos teniendo muy buenos resultados, porque hemos visto que los adultos mayores están solos en sus casas, ahora que están incorporados a este grupo, pues están muy animados, han cambiado su estilo de vida, y a la verdad que es un trabajo muy bonito que estamos haciendo. Vamos a hacer un corte dentro de 6 meses y veremos entonces si mejoraron estos problemas que tenían de memoria. El próximo. Muchas gracias. La próxima. Esa es mi mamá del medio. Ustedes disculpen, porque es una adulta mayor muy resiliente. Y aquí pienso que así tenemos que ser todos cuando lleguemos a esa edad. Ahí tiene 85 años. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada Ivette.
Bueno, continuamos con el trabajo de implicaciones del envejecimiento demográfico en la comunidad provincia de Holguín 2020-23 del doctor Juan Carlos Vázquez Moro. ¿No vino? Sí, tiene. ¿Lo van a buscar? Bueno, entonces vamos a continuar hasta que llegue el doctor con el trabajo polifarmacia en el adulto mayor de la doctora Giliani Gutiérrez Torres. Se presenta el trabajo polifarmacia en adultos mayores. La siguiente. Vamos. La población mayor de 60 años es el grupo de mayor crecimiento en el mundo y en Cuba. Las autoras asumen como concepto de polifarmacia el consumo de más de 4 medicamentos por un lapso de más de 30 días. Con el objetivo de caracterizar la polifarmacia en los adultos mayores del Consultorio Médico de Familia 3 del Policlínico Luis Augusto Turcio Lima en San José de las Lajas, se decide hacer el trabajo. Próximo. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, donde quedó como resultado que predominó el sexo femenino y la raza blanca. Próximo. Que el nivel escolar que tuvo predominio fueron los menores, un nivel educacional menor de 9º grado, es decir, en primaria. Que el consumo de medicamentos o la polifarmacia fue las mujeres las que más predominaron. Próxima. Y concluimos que predominaron las féminas, las pacientes de raza blanca y el bajo nivel educacional, con escolaridad igual o inferior a 9º grado. La mayor cantidad de pacientes que presentaron polifarmacia mayor fueron las mujeres. La relación entre el grado de polifarmacia y el nivel educacional arrojó que los pacientes con más bajo nivel educacional tuvieron más probabilidad de consumo de medicamentos. Gracias. Gracias, doctora. El trabajo, intervención educativa dirigida, cuidadores de ancianos, de Noemí de la Caridad Costa Felipe. Bueno, buenos días. Impresiona un poquito la pasarela. Las autoras Miladis, Belkis, Zairi y quienes hablan, Noemí de la Caridad, hicimos este trabajo dirigido a evaluar un proceso que en este momento es muy necesario. Vamos de temáticas de envejecimiento demográfico hemos escuchado bastante, realmente nos estamos envejeciendo y en este congreso muchas personas han intervenido con la intención de seguirnos envejeciendo más, como el profe Laje ayer, superar enfermedades que pasen a cronicidad, etcétera. Eso es un fenómeno conocido en la medida en que nos estamos envejeciendo. Siguiente. Ahora, ¿y a qué se debe todo esto? En este momento el reto es cómo cuidamos a los adultos mayores, a esas personas que tenemos ahí y que en este momento, porque hombres somos y nada de lo humano nos es ajeno, sabemos que muchas han quedado, cada uno tiene en la comunidad alrededor una persona que ha quedado sola y que la familia en alguna medida puede haberla desamparado, pero la sociedad, nuestra sociedad, no las desampara y por lo tanto entonces hay que trabajar para preparar los cuidadores, quienes se van a encargar de esas personas y de
atenderlas para garantizar su calidad de vida. Entonces hicimos este trabajo que tiene como problema científico qué resultados ofrece la ejecución de una estrategia de intervención dirigida a cuidadores de ancianos dependientes en el consultorio 8 del área de salud Camilo Cienfuegos, del municipio de San Cristóbal, provincia de Artemisa. Teniendo, por supuesto, como objetivo general determinar los resultados de este proceso de intervención. Siguiente. Específicamente la caracterización de este grupo de cuidadores, la situación del cuidado, evaluar la carga del cuidador antes y después, la calidad del cuidado y el grado de satisfacción con la intervención que se ejecutó. ¿Vamos? Entonces el contexto ya lo he mencionado, un estudio cuasi experimental, abarcó 55 cuidadores de ancianos dependientes. Esta muestra es reducida, pero era la que nos daba la posibilidad del trabajo en el contexto en que estamos, por la cuestión de las aulas, la dependencia. Trabajar con estas cuestiones no se pueden trabajar con grupos grandes, hay que hacerlo de manera más cercana, siguiente, y de manera que se tengan en cuenta los matices, porque las características del cuidado, si el anciano es dependiente total, requiere que entonces para educar al cuidador haya que buscar otro contexto, no lo puedes traer a un aula. Si el anciano es dependiente parcial, pues ya es diferente. Igual la motivación por el cuido, importante quién cuida por afecto y quién cuida por un contrato, quién cuida por dinero. Las circunstancias modifican en alguna medida también el cuidado. La frecuencia del cuidado, hay quien cuida durante todo el día y entonces eso lo obliga a abandonar el trabajo, a abandonar otros tipos de roles sociales e individuales y entonces vincularse con el cuidado de lleno, dependiendo de todo el proceso. El trabajo se hizo en 3 etapas. En una primera etapa de diagnóstico, donde se aplicó como instrumento la escala de Sari, 1983, sigue siendo un documento muy fácil, 22 ítems para poder evaluar carga del cuidador y que nos da en alguna medida quién está sobrecargado y quién no. También, bueno, encuesta de Andrade para la caracterización del cuidador, para ver todos los matices de esto. Para la intervención utilizamos un programa divulgado por el Centro de Promoción, la Unidad de Promoción de Salud, que fue respaldado por el CITEC en su momento y el Ministerio de Salud lo indicó en el año 2017, un programa educativo, Cuidar a quien cuida, que ya estaba validado, que ya estaba concebido con un diagnóstico pre y post intervención, con un programa con objetivos claros, enseñarle a la gente, en primer lugar al cuidador, cómo cuidarse, enseñarle también al cuidador cómo manejar a su enfermo, cuestiones que eran generales como el baño en cama, un grupo de cosas que eran generales y otras más específicas como la administración de medicamentos, el manejo de sonda, el manejo del cuidado para las escaras, un grupo de cuestiones que están concebidas muy bien y validadas en ese programa educativo y que da muchas opciones. Por supuesto, una tercera etapa de evaluación que incluyó nuevamente aplicar la carga del cuidador, una encuesta de opinión sobre la satisfacción en relación a las expectativas que tenían en cuanto al curso y en qué medida se cumplieron o no, y una evaluación de la calidad del cuidado, porque todo tiene que tributar a calidad del cuidado, ese es el fin. No tiene importancia que la persona aprenda o no aprenda lo que yo le enseñe, si eso no va a tributar a que el anciano, ese anciano dependiente, demandante por demás de cuidado y de servicio, no esté bien cuidado. Entonces esa escala de calidad del cuidado, también de Andrade Espín, pues nos daba una medida de evaluar esos aspectos en cuanto al hábito externo del anciano, a su satisfacción con los procederes que estaba recibiendo. Siguiente. Ya expliqué la estrategia. Siguiente. Vamos a los resultados que por supuesto aquí han estado en función, de los requerimientos del Congreso, un poco sintetizados hasta donde era posible, muy rápidamente. Por supuesto, como en nuestras muestras, la mayoría de los cuidadores son mujeres, aunque nos llamó la atención que nosotros tuvimos 38.2 hombres como cuidadores principales
de un anciano dependiente. Es decir, en alguna medida nuestra sociedad ha cambiado y ha reajustado sus funciones en el contexto. Si la mujer de la casa tiene mayor posibilidades o proyección en cuanto al trabajo, los contextos sociales, entonces se encarga el hombre. Las edades, adultos medios, 41 a 60 años, adultos medios que en este momento han, por supuesto, tenido que abandonar el trabajo para dedicarse al cuidado, cambio de roles, tienen una familia, otro tipo de requerimiento en cuanto a la atención de los hijos, nietos, etcétera, y que además se dedican al cuidado de estas personas. Aquí analizamos el antes y el después en cuanto a la sobrecarga. La modificación de la carga, no se puede tener expectativas altas con relación a modificar la carga se modifica levemente solo en aquellos aspectos que son vinculados a motivarse más por el autocuidado, pensar un poquito en sí mismo para poder lograr un cuidado exitoso, facilitar las operaciones en cuanto al baño en cama, la manipulación del anciano, etcétera. Y entonces esto en alguna medida modifica la carga del anciano. Por supuesto, los requerimientos de un anciano dependiente total hacen que ninguna enseñanza pueda aligerar la carga de ese cuidador. Son asuntos bien objetivos que matizan todo este proceso. Entonces, en relación a la calidad del cuidado, sí se mueve un poquito más. Tiene que ver con que la mayoría, después de la intervención, evalúan como adecuado. Ya cuando la persona aprende cómo movilizar a tu anciano sin que sufra tanto, pues por supuesto para el anciano es grato. Cuando aprende cómo lidiar con las cuestiones psicológicas que modulan el proceso de dependencia, pues también. Y todas estas cuestiones significan, a fin de cuentas, o tienen la mayor manifestación a la hora de evaluar la calidad del cuidado. Y finalmente la satisfacción con el programa, por supuesto, a todo el que le enseñen cómo aliviar en alguna medida su vida, su circunstancia natural, pues lo agradece, está satisfecho y solo una persona considera que le fue indiferente. El programa no le aportó nada. La mayoría de estas cosas están vinculadas con que el asunto de la resignación de que digan lo que digan, hagan lo que hagan, mi carga no me la pueden evaluar, no me la pueden aligerar. Y un poco pienso que podría ser la circunstancia de esta persona, pero que perfectamente entendible en esa circunstancia de vida. Siguiente. Vamos. Entonces, como consideraciones finales, con acciones educativas sencillas, simples, que incluso ya estaban pensadas por otra persona desde el año 2017 y que dijo cómo hacerlo al detalle. Yo subí a la plataforma del trabajo ese programa por si alguien lo había perdido o no lo conocía, porque el programa facilita muchísimo la ejecución de la intervención. Ya está diseñado, trabajado. Alguien pensó, es solo utilizar algo que ya está validado, pues se puede modificar en algo la calidad de vida de alguien, de un cuidador que en este momento, por supuesto, tanto lo agradece y así lo manifiesta a través de la satisfacción con el programa. Como recomendaciones, divulgar los resultados en el grupo básico de trabajo, porque es nuestra célula angular, el contexto donde nos desarrollamos. El equipo de salud lo socializa con el grupo básico de trabajo, proponer su implementación en otros consultorios y mantener la aplicación del programa de acuerdo a las necesidades de aprendizaje que vayan teniendo estos mismos ancianos y que estos mismos cuidadores y que se van identificando en la medida que lidiamos con el proceso del cuidado. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Noemí. El doctor Juan Carlos Vázquez Mora regresó al salón. Nos falta su trabajo. ¿Alguien de Oquín que sepa si él está en otra sala exponiendo? Ya, entonces. Debe ser. Bueno,
a ver, vamos a dar los minutos de debate, a ver si en ese tiempo él puede regresar a la sala. Sobre estos trabajos presentados, que todos son muy interesantes, ¿alguien tiene una observación, alguna pregunta? ¿Otro de los autores quiere comentar algo? Sí, bueno, yo sí tengo una pregunta para la licenciada Ivette. ¿A qué se debe que estos ancianos que usted le hizo la investigación considera que tienen trastorno de memoria y por eso tienen menos resiliencia? ¿Qué explicación le debe a esto? Sí. Si quieres suba, por si no lo escuchan. Disculpe. Bueno, nada, que en la consulta que se hizo del Policlínico, que se hizo de varios especialistas, psiquiatras, aparecieron muchas personas adultos mayores que empezaban a tener dificultades de memoria. Pero cuando uno hacía la investigación, porque también eso fue con psicólogos, sí, con un equipo, vimos que estas personas que eran menos resilientes, que cogieron más miedo con la enfermedad, no sé, que tuvieron esa cosa negativa, que muchas personas, ¿no? Todo el mundo es muy positivo. Esas personas empezaron a tener como que más problemas con la memoria, arrojaron más problemas de memoria que otros que eran como por ejemplo, mi mamá con 85 años, que ella, como si aquello no pasara. Es decir, otras personas, muchísimas personas que sí tenían otra actitud ante la vida más positiva, esas personas no tuvieron esos problemas de memoria. Sin embargo, las que sí estaban muy negativas y esa serie de cosas, vimos que sí fueron les arrojó el resultado. Eso fue mi tesis de maestría hace un año, así que ustedes no me hagan muchas preguntas. No, muy interesante. no, realmente muy bueno el trabajo. ¿Tenían algún comentario? Sí, claro. Qué bueno que sigan con ese proyecto. ¿Sí? Para que se escuche bien. Eunice Soria, de Santiago de Cuba. Primero, el reto que tenemos en la sociedad por el envejecimiento poblacional, la disminución de la tasa de natalidad, quiere decir que tenemos que prepararnos para esa atención a esos grupos de edad. Los trabajos valoro que son muy importantes, porque es desde el manejo psicológico hasta cómo preparar a la familia, porque eso es un tema importante que tenemos, un reto. Preparar a la familia para enfrentar el envejecimiento de los miembros de la misma. Y por ende, ahí tenemos bastante línea de investigación sobre la longevidad. Felicito a todos los ponentes y además de eso, seguir adelante en la investigación, que para eso somos medicina familiar, para eso. Gracias, muchas gracias. ¿Otro comentario? Sí, venga. Buenos días. Mi nombre es Joel Rosario Salinas, soy director de Hogares de Salud en Plan Turquino, allá en Santiago de Cuba. Y pienso que esto es el futuro, como se habla de envejecimiento poblacional. Y para lo cual todos debemos estar preparados y esperamos que sea el futuro de todos nosotros llegar a esa edad con una buena atención por parte de nuestra familia, como lo presentaron algunos compañeros aquí, a lo cual estamos muy agradecidos por el trabajo presentado, que es el futuro de todos. Trabajo que si lo llevamos a la base, a cada consultorio médico de la familia, no que se queden engavetados, no que se queden ahí hechos para cumplir el objetivo de un tercer congreso, no con el objetivo de buscar publicidad, no, es con el objetivo de que se cumplan todas estas orientaciones que hemos tomado, todas estas recomendaciones que se lleven a cabo a cada lugar, a cada ciclo de abuelos, el EMAC que funcione como debe funcionar, con el psicólogo, con los clínicos, con todos los miembros que tenemos en cada lugar, en cada municipio, para que esta realidad sea un futuro mucho mejor
y BC 75 años, que es el futuro que tenemos en este momento, para el 2030 que sea más de 90 años de edad. Eso es lo que quiere decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta para la doctora Giuliani. ¿Está? No la veo ahora. Del trabajo de polifarmacia en el adulto mayor. ¿Salió? Bueno, ya pensó que no. Bueno, entonces me gustaría hacer un comentario sobre el trabajo de la doctora Noemí, esa intervención educativa para los cuidadores. Yo considero que en este momento muchos de nosotros los que estamos aquí también somos ya cuidadores, por eso la importancia de ese trabajo. Ojalá que sigan haciendo investigaciones donde un poco tengan en cuenta a los cuidadores de estas personas que también, bueno, se ven afectados y que realmente es un problema de salud que tenemos actualmente en Cuba por las altas tasas de envejecimiento, y que las felicito porque trabajos como esto también los necesitamos. Felicitar a todos los ponentes de los trabajos que se presentaron en la mañana de hoy, todos muy interesantes, muy importantes para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, bueno, y de nosotros que en el futuro también seremos adultos mayores. Por favor, el profesor que faltaba por ponencia no ha llegado todavía. Hemos dado tiempo, era el último ya que nos faltaba para terminar la sesión. Si alguno de sus compañeros pudiera avisarle, esperaría unos minutos más, pero ¿ya llegó? Qué bueno. Sí, pase. Ya, va a dar la... Perfecto, ya. Ya está la presentación, entonces vamos a finalizar con el trabajo del doctor Juan Carlos Vázquez Moro, implicaciones del envejecimiento demográfico en la comunidad, provincia de Holguín 2020-23. Bien, buenos días a todos y disculpen los minutos que les debo esperando. Quiero decir que la próxima. El envejecimiento demográfico es un comportamiento que deviene en reto no solamente por su expresión como tal en la población, sino porque es transversal a todos los sectores. Aquí una idea de nuestro presidente que tiene que ver precisamente con el tratamiento que desde las reuniones de la dinámica demográfica le da el país al abordaje del comportamiento, y tiene que ver también con el estado de ocupación que se le está brindando precisamente para su atención, y en particular a la persona adulta mayor. La próxima. Bueno, evidentemente tenemos en el envejecimiento a considerar dos grandes componentes, que es el individual, ese que no escapan los seres vivos. En la naturaleza no escapamos, y tiene que ver con todas aquellas modificaciones que desde lo fisiológico, lo anatómico
y demás ocurren en nuestro cuerpo por la exposición a lo largo de los años, o sea, por la parte cronológica, pero también nos estamos ocupando entonces del envejecimiento de las poblaciones, y es esa transformación que ocurre a punto de partida de que en una población se incrementa el número, en el caso de Cuba, de los países en vía de desarrollo, las personas de 60 años y más, y con respecto generalmente al resto de la población, pero en particular con las personas jóvenes de 0 a 14 años. La próxima. Bueno, ahí está la pirámide, última pirámide publicada oficialmente por nuestros documentos oficiales, que son los que publica la Oficina Nacional de Estadística e Información. Y entonces nosotros también reconocemos algunas cifras estadísticas que partimos de ella para conocer, caracterizar el comportamiento. Y es que nuestro país tiene un envejecimiento hoy que dominamos, que está en el orden del 22,3%. Pudiéramos estar diciéndolo de una forma que 1 de cada 5 cubanos vive en la edad más allá de los 60. Y es que nuestra provincia Holguín también tiene un comportamiento demográfico muy similar, con un 22,2%. Bueno, ahí ustedes ven nuestros territorios más envejecidos en la provincia. Ahí ustedes ven también que esta población adulto mayor vive preferentemente en zonas urbanas al hacer su caracterización demográfica. Y bueno, como cifras absolutas, y yo siempre llamo la atención porque cada adulto mayor es una persona, una particularidad, y demanda como tal atenciones particulares. Por tanto, no siempre hablar de cifras de % de una población es suficiente, porque tenemos personas en lo individual con características individuales a que atender. La próxima. Otras ideas tienen que ver precisamente con indicadores que usamos para evaluar ese envejecimiento, y esos indicadores están fundamentalmente diseñados en lo que significa la atención a esas personas, y están expresados en la demanda de atención, tanto ellos propiamente los adultos mayores con respecto al resto de los adultos, como la sumatoria de la relación de dependencia de jóvenes de 0 a 14 y adultos de 60 años y más, adultos mayores, para atender por una población entre 15 y 59 años, o sea, lo que significa ese envejecimiento a nivel de la familia, lo que significa, como estamos hablando de implicaciones, a nivel, por supuesto, de la comunidad. La próxima. Y bueno, ahí hemos desglosado algunas de las implicaciones que nosotros siempre vemos en esto, implicaciones a atender, que son resultado, por supuesto, de este éxito que es envejecer, que este es éxito que en Cuba, gracias al desarrollo de la revolución, gracias al desarrollo del sistema sanitario, permitimos llevar salud por igual a todas las personas con cobertura universal, y que vivan nuestros cubanos muchos años, y sobre todo con calidad de vida más allá de los 60 años. Y bueno, ahí evidentemente están desglosadas las implicaciones sociales, que pasan por ser también familiares, que pasan por ser comunitarias. Y tenemos también el reto que significa todo lo que tiene que ver para el sistema sanitario, porque el sistema sanitario está responsabilizado, como ustedes muy bien saben, por la atención a estas personas, a estas particulares necesidades atencionales. Que lo que queremos es que esa atención sea brindada en su mayor % en el núcleo de sus familias, donde mejor puede estar el adulto mayor, con la atención, con el cariño. Pero es que también lo tenemos que tener esa atención para las instituciones, tanto sociales como sanitarias, porque en algún momento del curso vital de esas personas, curso de vida, como también en la evolución natural de las enfermedades particulares que se presentan en el adulto mayor, vamos a necesitar estructuras tanto verticales como horizontales destinadas al paciente adulto mayor, y ahí es cuando el sistema sanitario integra en niveles para satisfacer esas necesidades. Próxima. Nosotros queremos también relacionar que en el adulto mayor se da en su proceso de salud-enfermedad singularidades, y esas singularidades pasan desde el modo de presentación de estas enfermedades, pasa también por la comorbilidad que observamos en este paciente adulto mayor, y entonces es cuando se necesita de ese conocimiento que pasa por el dominio de lo biológico, lo psicológico y lo social integrado, para asumir los niveles de la evaluación geriátrica desde la comunidad.
donde pasamos por un pesquisaje, una selección para que qué vamos a ofertar de acuerdo a las necesidades de ese paciente y finalmente una evaluación exhaustiva que por lo general o la realizan otros especialistas que están en la propia atención secundaria o la integra un geriatra que ya hoy por fortuna, como se ha presentado en este congreso, tenemos geriatras en un número significativo de municipios de todo el país. Hemos logrado en la proyección de la especialidad geriatría y gerontología hacia las comunidades y en aquellos que no hay el especialista, todavía no lo tenemos graduado como tal, se hacen las coordinaciones para hacer la proyección también a modo de interconsulta. Y es que entonces también estos problemas, el equipo básico de salud, estamos en atención primaria, tiene que tener las herramientas para asumir esta atención y estos cuidados. Y es que también hoy estamos rescatando los equipos multidisciplinarios de atención gerontológico, tan necesarios a razón de uno, al menos por cada área de salud, porque ese equipo evalúa lo funcional del anciano, tan vital para vivir, evalúa lo biológico, lo psicológico y lo social, y también evalúa lo socioeconómico. Entonces, ese MAC está capacitado y es lo que queremos seguir avanzando. Aquí nos decía el profe al frente de adulto mayor, salud mental y discapacidad del país, el profesor Alberto Fernández Seco, y es la intención de llegar a diciembre con la cobertura del EMAC de nuevo en todos los 451 policlínicos de nuestro país, precisamente porque esas necesidades son prioritarias. La próxima. Bueno, y evidentemente de lo que hablamos, yo creo que se resume en que este comportamiento demográfico, con sus implicaciones, con sus impactos, es transversal a toda la sociedad. O sea, lo que vemos no es para un sector o para otro, es para todos. Y en la medida que todos nos integramos, el que se beneficia es mi paciente adulto mayor, es su paciente adulto mayor, porque él va a necesitar de toda esa integración precisamente y velar por que se brinde oportunamente la atención que va a necesitar en cada momento y que además es una etapa de desarrollo, una etapa linda, una etapa muy linda, pero que necesita también acompañamiento en algún momento y que necesita ayudas técnicas y que necesita. Y entonces nosotros estamos aquí todos comprometidos con esas necesidades. Y bueno, evidentemente, lo que digo al final es que la integración es necesaria, es pertinente. No podemos manejar estos problemas de salud, como he manifestado, sin la integración necesaria de los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, nosotros realmente interesante los trabajos que se han presentado aquí y decirle algo, coincidimos con el doctor Juan Carlos porque, bueno, vamos a preparar a todos los profesionales de la atención primaria, no solo a médicos y enfermeras, sino a los psicólogos, la trabajadora social, todo lo que tenemos para atender a los adultos mayores. Pero también tenemos que preparar a esa intersectorialidad. En el Consejo de Salud, ya la atención primaria tiene que llevar estos temas y hacerlo como lo está haciendo la parte de salud, hacerlo fuerte, porque pensamos en los viales. Entonces hay que pensar en los viales, no solamente dentro de la vivienda, también a veces maltratamos al adulto mayor con los viales, como los tenemos, otras situaciones que hay de la intersectorialidad. Entonces hay que pensar, pues, como dicen todos, es el futuro. No es que todos vamos a ser un país solamente de adultos mayores, pero por donde vamos en los indicadores, va a ser un país que tiene gran cantidad de población. Eso sí, tenemos que prepararnos porque el envejecimiento es cuando se hace con las condiciones establecidas es saludable. Y muestra que nosotros tenemos algunos dirigentes de nuestro país que incluso atienden el programa del médico y enfermera en la familia, como ustedes saben decir, el comandante Machado, que todos los meses, cada 2 meses se reúne con los médicos y enfermeras de la familia de cada provincia. Y ustedes ven la vitalidad que tiene nuestro comandante y es algo que nos llama a pensar. Quisiéramos tener a nuestros adultos mayores en 1% con esa vitalidad. Nada, tenemos que prepararnos realmente para esta tarea hoy que tenemos, que es tan importante, y nosotros agradecidos porque hemos encontrado aquí médicos de familia
muy jóvenes, residentes, ya trabajando en ese tema. Y yo creo que es un logro importante para la medicina familiar. Y exponente ha sido que en este congreso está este salón, pero también vimos en otros lugares, que en otros salones que se han presentado temas referidos al adulto mayor. Dale las gracias por eso. ¿Otro comentario sobre este último trabajo? Sí. Buenos días, mi nombre es Elia Rosa, soy especialista de Medicina General Integral y especialista de Gerontología y Geriatría. Es un gran placer poder escuchar todas las informaciones y todos los resultados de las investigaciones. El profesor Juan Carlos me animó a hablar con su presentación después, y es que nosotros como país tenemos la gran fortaleza de tener el sistema de atención primaria, que es donde viven nuestros adultos mayores. Pero bueno, la intervención está relacionada con un momento de la vida de ese adulto mayor que es fundamental para evitar la discapacidad y la dependencia. Porque nosotros tenemos un problema importante, que es que la fuerza productiva va disminuyendo teniendo en cuenta el aumento de la dependencia, pero resulta que hay personas de la fuerza productiva, como muchos de nosotros que estamos acá, que además somos cuidadores de nuestros adultos mayores, y eso hace también que en algún momento haya que disminuir por ir a cuidar. Por tanto, que un adulto mayor tenga una vida sana, activa, es fundamental desde todos los puntos de vista, y uno de esos puntos de vista es el punto de vista económico de todo el país. Y hay un momento específico que es el momento en el que la persona adulta mayor puede caer en la fragilidad, que es una condición que está un poquito invisible, porque esa fragilidad no significa que tenga enfermedades que se puedan ver. Hay que saber de fragilidad. Y esa fragilidad está dada por la disminución del peso, la disminución de la fuerza muscular, la lentitud de la marcha. Hay un grupo de aspectos que pueden orientar y que están en todas las literaturas sobre el diagnóstico temprano de esa fragilidad en el adulto mayor. Y no hay un lugar mejor que el consultorio, que la intersectorialidad, que el trabajo comunitario. No hay mejor lugar que ese para diagnosticar tempranamente a esa persona frágil, para evitar, ya no en el pensamiento negativo de que voy a evitar algo que no tenga, sino en el pensamiento positivo de cómo voy a aumentar las capacidades propias, intrínsecas de esa persona, para que durante mucho tiempo este individuo sea capaz y no llegue a la discapacidad, que es la antesala de la dependencia. Y bueno, me animó mucho el hecho de que es un reto del envejecimiento. Veo trabajos tan interesantes como el síndrome de fragilidad ya en las montañas de Tercer Frente, y que lo pueden poner porque es una situación general, pero su diagnóstico temprano, que además sería tema de investigaciones importantes, ayudaría mucho a que nuestra población envejecida sea una población con bienestar y una población con calidad. El límite de la vida se va aumentando. El municipio Plaza tiene 30%, igual que Japón. Vamos a ver de aquí a unos 10 años cuál va a ser el límite del envejecimiento, si es 60 años u otro año. Es decir, la sociedad va cambiando, se va transformando. Y bueno, nada, agradecer. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Alguien más quiere hacer alguna observación sobre los trabajos presentados? Bueno, entonces damos por culminada la sesión de este simposio, curso de vida, una mirada hacia el envejecimiento saludable. Solo nos queda felicitar a todos los investigadores que presentaron trabajo, porque han sido muy interesantes, muy importantes. Y quisiera que ahora pasaran uno por uno, lo vamos a llamar para darle su diploma y que hagan, es decir, que le den un fuerte aplauso a cada uno de los que presentaron trabajo. Por favor, los vamos llamando.
doctora Tania Gómez Río. O para aquí, donde se ve. Sí, pero por la foto. Aquí no, mejor aquí porque si no, no. Para que nos tiren la foto. Claro. Un fuerte aplauso. Corre un poquito, doctora, corre un poquito para adelante los asientos. Ajá. Doctor Suniel Johnson Valenciano. Aplauso. Doctora Iliana Pérez. Iliana Pérez. Pena. Sí. Y el doctor Yaman Pimentel, ¿puede ser? Ya. Que están juntos en el trabajo. Disculpe. Bueno, es licenciada Ivete Ramírez, ¿no? Sí. Bueno, se puso doctora, pero... Doctora Noemi de la Costa Felipe. Allá viene ya. Ay, sí, mira, hay una ahí. Muchas felicidades. Doctora Giliani Gutiérrez Torre. Me falta el de Giselle. ¿Ya Giselle lo cogió? Me falta ese, ¿no? ¿Ya lo cogiste? ¿Giselle? Sí. Disculpa. Gracias. Muchas felicidades. Bueno, allá está. ¿Tú quieres que pegando? Mira, Revisa allí. Si te quedan allí. Adentro. Revisa así, adentro hay uno. Giselle. Doctor Juan Carlos Baster Moro. Giselle, ¿ya lo cogiste? Me falta Giselle, Mira adentro. Porque estaba hecho. Felicidades, doctor. Espérate, Giselle, busca ahí a ver que el de Giselle estaba hecho. Yo lo vi. Mira, a ver, hacia atrás que dice. Mira aquí, dentro de la hoja. No, sí, ya. Bueno, Giselle, mira, no se preocupe. Vamos a poner el nombre. Venga. Sí, ahora mismo, venga. Que tenemos uno vacío aquí que lo podemos. Y no se queda así. Y no se queda. Venga, Giselle, ven. Vamos a ponerle el nombre. Un aplauso para Giselle. Ahora te vamos así. Tómale la foto y ahora le ponemos el nombre. No te va a hacer tu diploma. Ahora vamos para el consejo científico. Ya. Ahora vamos, espérate, vamos a ponerle el nombre. Ahora vamos a ir al consejo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué? Vamos para el consejo científico, que le sale uno porque así pareció, así pareció.